mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana de Matices. ¿Por qué primer programa? Bueno, porque ayer tuvimos el debate entre candidatos a diputados por la provincia de Heredia. Así es que bueno, fue el último del año. El primero del año será el 8 de enero entre los candidatos en Cartago y estamos en horarios especiales producto de las etapas de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Anoche se presentó el informe de la Comisión Investigadora de los Créditos del Banco de Costa Rica, conocida popularmente como la Comisión Investigadora del Caso del Cemento. Se presentó un informe muy largo, profundo además, y hoy no podía ser otro el tema de la entrevista que no fuera este informe. Por eso le pedí a don Ronnie Monge, presidente de la Comisión Legislativa, que nos acompañara esta tarde. Don Ronnie, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muy buenas tardes, Randall, y estimados radioescuchas que tienen la amabilidad de acompañarnos en su sintonía. Yo creo que ha sido una experiencia muy aleccionadora para la sociedad civil costarricense. Gracias, don Ronnie. También nos acompaña María Vargas, ella es analista criminal y abogada del organismo de investigación judicial. María, bienvenida a Matices, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. La entrevista sin duda alguna va a tener tintes técnicos de lo que ocurrió en la comisión, don Ronnie, pero yo quiero pedirle antes abordar un tema político, y el tema político es la naturaleza del informe. ¿Puede de una vez arrancar con cuál es la naturaleza de este informe, el peso simbólico que tiene, admitiéndole y reconociéndole de una vez a usted y a los miembros de la comisión que tal vez esta ha sido la comisión legislativa que mayor cantidad de frutos ha generado incluso antes de entregar su informe final, don Ronnie? Bueno, yo creo que nosotros nos cuidamos en muchas situaciones para entender cuáles eran los alcances y limitaciones que tenía la comisión. Creo que muchas veces, al calor de las noticias que se crean todas estas comisiones investigadoras, se ve un enfoque muy en lo político, que realmente no podemos olvidar que efectivamente la Asamblea es el máximo órgano de control político, pero desde la presidencia yo quise darle un enfoque también técnico y jurídico, para que las recomendaciones finales que se dieron el día de ayer tuvieran un sustento y no será solamente eso que se llama lo político, de que como somos políticos y somos irresponsables y así, entre comillas, porque esa es la categoría que da la Constitución a las manifestaciones que hagamos dentro del plenario, podemos decir lo que se nos dé la gana sin pensar en la honra de las personas. Entonces quisimos siempre delimitar y nos amparamos en los votos de la Sala Constitucional, que dice que podíamos referirnos a hechos, porque los hechos son los que son investigados, pero que finalmente esos hechos son cometidos por personas y hay una responsabilidad política. En el 95% de los casos donde había acciones judiciales ya establecidas, tuvimos un mismo lineamiento, que es que las investigaciones continuaran y que fuera la resolución judicial la que determinara cuáles eran las sanciones. Y si se encontraba la culpabilidad, ahí sí teníamos nosotros algunas recomendaciones adicionales que queríamos poner. Es un informe que tiene un elemento, una combinación creo que diferente entre lo jurídico, lo técnico y lo político, y además con un matiz diferente. Casi que nunca en la historia de la Asamblea Legislativa una comisión investigadora de esta naturaleza ha tenido un único dictamen avalado por los 9. Claro, eso tiene que ver con la estrategia que se siguió. Nada más, regáleme un instante. Glenn, podemos confirmar, es que estamos transmitiendo por diferentes plataformas. Estamos en vivo en Radio 93.5, estamos en internet, monumental.co.cr, estamos a través de la aplicación móvil, que es CR Móvil, estamos a través de Facebook Live, en Noticias Monumental. Es que nos estaban reportando que no se escuchaba. Nada más, si me confirmas, por favor, que tiene volumen el Facebook Live. Y esta noche, a partir de las 8 de la noche, a través de Canal 2. Usted y yo hemos hablado
varias veces desde que dirige esta comisión legislativa, don Ronnie. Yo tengo que confesarle, ya una vez finalizada la comisión, inclusive en algún momento tuvimos algunos encuentros dialécticos sobre este tema, pero yo tengo que decirle que yo a veces lo noté incomprendido por sus compañeros, porque usted tiene la formación de abogado, y me parece que a veces había cierto desdén en general en la comisión, sacándolo usted de ese tema, por algunas prácticas, manifestaciones, la dinámica donde usted intentaba ser muy cuidadoso del tema legal, y que a sus compañeros se les desbordaba la actitud política. Bueno, yo creo que fue algo incómodo estarles recordando que hay derechos que hay que respetarle a las personas y que Don Otón lo criticó usted, ¿se acuerda? Cuando la esposa de Juan Carlos Bolaños se abstuvo. No, y parte de las grandes discusiones que tuvimos durante estos días era que me decían varias veces que se me salía el excesivo pensar como abogado. Le digo, yo sí, no voy a dejar de pensar como abogado, y les hice este señalamiento. Yo entiendo que esto es un órgano político, pero es que este informe lo van a leer abogados. Y a mí, como presidente de la comisión, me van a juzgar como abogados. Y si yo no tengo los cuidados, yo también tengo una imagen profesional que cuidar, y voy a ser lo más estricto posible dentro del marco de una votación donde somos 9 para que se respete el ordenamiento jurídico. Usted además reveló hace un mes en estos micrófonos la estrategia que iba a seguir para lograr que fuera un informe unánime. Que entiendo que es un tema simbólico, que es un tema de peso político, don Ronnie, pero finalmente es una estrategia. Es decir, si usted hubiera sometido diversos informes con las conclusiones, no le sale un informe unánime, porque hay votos salvados. Pero que el informe unánime contenga conclusiones que se deriven en votaciones donde se salvan algunos criterios, es un tema estratégico que le salió muy bien, porque le salió un informe unánime. Sí, bueno, desde la presidencia siempre tratamos, yo creo que cuando uno le toca ejercer un rol, y en el caso mío que me tocó ejercer el rol de la presidencia, uno tiene que marcar no solo la regulación del debate, sino que tiene que marcar el camino hacia dónde quiere llevar la comisión. Y desde el primer día yo me propuse algo que la mayoría de los comunicadores me decía que era imposible, que era lograr un único informe con las 9 firmas de los miembros de la comisión. Yo le puedo asegurar, Randall, que el 95% de los periodistas me dijo, eso no es posible. Yo se lo dije, lo recuerdo. Pero es que usted siguió la estrategia de abogado. Hizo lo que se hace en un voto de las salas. Sí. Un solo voto con criterios salvados a lo largo de la sentencia. Bueno, eso es el aporte que uno le puede dar desde la profesión que uno tiene. Déjeme incorporar a la conversación a doña María, que está aquí con nosotros. María, ¿usted nos podría contar más o menos cómo se fue construyendo desde lo técnico el informe que se presentó ayer? Claro, a raíz de la necesidad de organizar la información que contenía las 30.000 folios o los 30.000 folios de información del expediente legislativo, nos vimos a la tarea de crear una matriz de base de datos que nos permitiera ir organizando la información de interés para llegar a una posible conclusión o recomendación por parte de los señores diputados. Con esta necesidad y con la colaboración de los asesores de los diputados, comenzamos a nutrir esta matriz que nos va a permitir ir clasificando el tipo de información que se contenía. Se les dio la libertad de ir incluyendo cualquier tipo de información para posteriormente ponerla en valoración de los señores diputados y con la asesoría obviamente de sus colaboradores, e ir clasificando qué información era relevante o que era de interés para que saliera o fuera positiva dentro del informe que se iba a presentar. Con esta dinámica de trabajo nos llevó bastante discusión, nos llevó bastante tiempo, nos llevó bastante trabajo, pero nos permitió ir clasificando la información y ponderar cuál era la de mayor interés y relevancia que el pueblo quería o era necesario que se diera a conocer en el informe. A raíz de haber podido limpiar esta información y tener únicamente los datos de interés, fue que se confeccionó el informe que se presentó el día de ayer, e igualmente ya con el criterio de expertos por parte de los diputados se llegaron a establecer conclusiones y recomendaciones. Asimismo, también se desarrolló una línea de tiempo para cada uno de estos temas de mayor trascendencia y flujogramas de relaciones que nos permitían ir viendo
poco a poco cómo era la relación entre todos los actores que figuraron dentro de la investigación que hizo la comisión investigativa. Cuando me decís expertos de los diputados, ¿a quién te referís? A los diputados y a sus colaboradores, a los asesores. Correcto. ¿Cómo hiciste para congeniar los criterios técnicos que abundan en el organismo de investigación judicial? Cuando se elabora un análisis con los criterios políticos que innegablemente, aunque sea un informe con tintes técnicos, incluye el informe. Sí, fue una experiencia diferente porque no es algo a lo que uno está acostumbrado a trabajar, obviamente. Es completamente diferente a lo que uno está acostumbrado, pero creo que aprendiendo un poco de ellos y ellos aprendiendo un poco de la función que nosotros realizamos, nos fuimos acoplando y fuimos entendiendo más o menos la dinámica que ellos querían representar y creo que el trabajo en equipo es el que colabora para que esto pueda tener un resultado con éxito. Déjeme, perdón, que le riego el café al aire. No sería la primera vez, Cherita. Bien, gracias por el café. No pasó. Gracias. Le voy a leer algunos comentarios de la gente que nos está observando en Facebook Live. Dice Federico Solórzano, la comisión hizo patria, muy bien, los felicito. Iliana Patricia Mesa dice, el gobierno actual nos endulzó con que iba a parar la corrupción y poner a los que fueran en la cárcel y por eso ganó, porque miles les creímos. Luce VR dice, ¿cuándo va a iniciar con las sanciones? ¿Qué va a pasar con la DIS? Gerardo Porras, muy buen informe, hay que clonar a Otón y multiplicarlo por 10. Juan Diego Rodríguez dice que yo soy un reperico. Ay, Juan Diego, eso me lo han dicho. Vea, estos 10 días he entrevistado a 5 candidatos presidenciales y todos los días soy de un color diferente. Meima Ramgir dice, ¿cuál de ellos o quién va a materializar ese informe en causas penales serias y reales? Iliana Mesa, los mismos políticos corruptos siguen en sus puestos. Erika Zanova dice, ahora sí. Iliana, ahí estaba, vamos a ver porque están entrando un montón de mensajes. María es excelente funcionaria de alto calibre, dice Julio César Vargas. Erika Zanova dice, quiero saber qué pasa, entregan el informe y qué pasa. Don Ronnie, ¿qué pasa? Bueno, a nivel legislativo pasa que se entrega a la Secretaría del Directorio para que pase a conformar el orden de día porque tiene que ser conocido por el plenario legislativo. En el reglamento, la discusión y análisis de los informes de comisiones especiales es prácticamente el último lugar del orden del día. Dentro de las casillas que están establecidas, hay que primero ver primeros debates, segundos debates. Y la historia es que casi nunca estos informes son sometidos a consideración del plenario legislativo. La comisión también tiene una estrategia que es en el momento oportuno, que esperamos que sea a mitad de enero, mitad de febrero, hablar con los jefes y jefas de fracción para plantear una moción de alteración del orden del día para que se inicie la discusión en el plenario. Yo creo que... Me apuesto que será a mitad de febrero. Has perdido algunas apuestas conmigo, sí, pero... me estoy arriesgando, pero podríamos... Pero es que yo no dije la fecha, entonces todavía no estamos en proceso de apuestas. No, lo que no creo es que sea en mitad de enero por las elecciones nacionales. Mira, lo que pasa es que también no quisiera aventurarme la fecha de enero porque hay una posibilidad de que el Ejecutivo no convoque a proyectos en enero y entonces si hay algo que a mí no me gusta es crear expectativas de algo que no puede suceder. Entonces, hasta no tener la información clara, no quisiera aventurarme a dar una fecha. Lo que sí tengo claro es que si en enero estamos sesionando, haremos un primer esfuerzo en enero para que se dé, sobre todo porque es esencial empezar a transparentar las cosas en este país. Y sobre todo yo creo que hay un mensaje que para mí es aleccionador, que es que este país no necesita de ideas populistas ni líderes mesiánicos para salir adelante. Lo que demostró la Comisión Legislativa es que lo que ocupa es diálogo y acuerdos, buscar consensos en pro del país, donde lo he dicho muchísimas veces, ¿qué tenemos en común Otón Solís, Patricia Mora y Ronnie Monge? Y ahí sumamos a Nidia, a Julio, a Sandra, a Belino, a William. Pues nada, más que somos diputados. Y lograr ponerse de acuerdo en un tema tan álgido como este, lo único que significa es que cuando se ha dejado el bipartidismo y entramos a la época del multipartidismo, el país puede avanzar si nos sentamos a dialogar. Don Ronnie, ¿se descarta completamente la opción que está impulsando el Frente Amplio de que se conozca inmediatamente el informe y se vote? No, nada es descartable. Lo que pasa es que, digamos, yo creo, vuelvo a lo mismo, no hay que crear expectativas. Hoy es martes, mañana es miércoles de sesiones de constitucionalidad que termina a las 5, no se puede ver nada, y el jueves terminamos diciembre. Cuando yo digo inmediatamente es que lo vamos a conocer ya.
El Frente Amplio quiere que se conozca hoy en la sesión. Lo veo difícil porque no hay un acuerdo previo. Nosotros nos basamos por acuerdos legislativos, sobre todo en extraordinarias. Uno no puede olvidar que el periodo de sesiones extraordinarias es un periodo de competencia del Poder Ejecutivo, y yo creo que al Ejecutivo se le ha golpeado mucho como también para pasarle por encima a la agenda legislativa que él tiene. Claro, pero además, hablando de Poder Ejecutivo, hace unos instantes finalizó la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y lo que hizo el Poder Ejecutivo, don Ronnie, con todas las letras, es desacreditar completamente el informe y decir que no va a acatar nada. Bueno, es que a mí me recuerda hace 3 meses, Randall, cuando el presidente de la República dijo: los tengo identificados, ya sé quiénes son. Lo que tratan es de desestabilizar mi gobierno, y además Juan Carlos Bolaños es un hombre de negocios bien hechos. Semanas después tuvo que contradecirse de todo. Yo no sé qué le pasa al presidente de la República. El presidente de la República no debe olvidar ni por un momento que él es el máximo representante de los y las costarricenses. Que en la gran mayoría de los costarricenses tiene un sinsabor de lo que está pasando. Yo puedo pensar como el presidente de la República y decir, no me gustó el informe. Pero la obligación de él no es desacreditar ni a los miembros de la comisión ni el informe. La obligación del presidente es haberle dicho a los costarricenses que, aunque no compartía el informe, hoy se ponía a disposición de la Procuraduría de la Ética para transparentar lo que había pasado. El atacar el informe, el tratar de endosar responsabilidades a gobiernos pasados, el no afrontar la responsabilidad que él tiene como máximo jerarca de este país, lo que está haciendo es haciéndole un flaco favor a la credibilidad del sistema democrático costarricense. El ministro de Comunicación acusó inclusive de que contiene elementos falsos el informe, y el director de la DIS, Mariano Figueres, también. Bueno, don Mario Barrenechea, don Juan Carlos Bolaños, cuando salieron de las audiencias dijeron que todo lo que nosotros decíamos era mentira. Hoy están detenidos. Hablemos del presidente Solís. Las conclusiones sobre el presidente Solís. Aquí le pregunto si hay certeza sobre esto, don Ronnie. Presionó por medio del viceministro Fernando Rodríguez y Víctor Morales Zapata, la Dirección General de Aduanas. ¿Tienen certeza de eso? Sí, claro. ¿Cómo tienen certeza? Los WhatsApp, los correos electrónicos, y vamos a ver, en derecho, aquí otra vez se me sale desgraciadamente la visión de abogado. Déjeme decirle que la necesitaré muchas veces en la entrevista de hoy, así que puede accesar a esa personalidad suya las veces que guste. A veces la prueba se da a raíz de materia indiciaria, y cuando los indicios son graves, precisos y concordantes, se convierten en plena prueba. Y en este caso, ¿cuáles son esos indicios? Sale un viceministro dando órdenes al director de aduanas para que ejecute cosas en nombre del presidente. Además, le ofrecen puntos para quedar bien en casa presidencial y para hacer feliz al Big Chief. Es una exposición totalmente del presidente. Si él hizo eso sin verificar que las órdenes venían del presidente y le creyó a Víctor Morales Zapata, el camino del presidente es uno solo. Si usted pone en riesgo la imagen del máximo jerarca de este país, es irse para la casa. ¿Y qué hizo el presidente? No, nada pasa. Tranquilo, don Fernando. Te engañó Víctor Morales. Pero es que además, entonces le cerraba los portillos a Víctor Morales, pero Víctor Morales siguió como Pedro por su casa en casa presidencial. Es un indicio. Es un indicio grave, preciso y concordante, porque además se da en el MEIC, se da en Hacienda. Eso, claro, yo le entiendo. Y hay otros correos, es que no solo eso, ese es uno. Están los correos al MEIC, donde los jerarcas, los bandos medios le ordenan a quien le toca hacer las reformas a los reglamentos, que dice literalmente: por orden de la presidencia, el proceso hay que acelerarlo. Y otro correo dice: por orden de la presidencia y el ministro, esto tiene que estar listo mañana. Y le voy a poner otro ejemplo de indicios, que es donde los empezás a sumar y ya se dan como plena prueba. En promedio, las publicaciones de un reglamento para salir en la Gaceta en el mes de marzo, que fue del 2015, que fue publicada esa reforma, se dan en 26 días. El reglamento fue aprobado un viernes en la tarde, y el lunes, o sea, el día siguiente hábil, a las 8 de la mañana, con menos de 24 horas, estaba publicado.
Pero siga en esa personalidad de abogado, don Ronnie, porque aquí va la pregunta. Yo entiendo que con certeza ustedes comprueben que hay un mensaje de Fernando Rodríguez al director de aduanas. Que Fernando Rodríguez dice bajo juramento que él sintió que lo que le decía Víctor Morales Zapata venía del presidente. Pero por certeza, ustedes tienen demostrado que el presidente, a través de un mensaje, a través de un correo, el presidente instruyó a Víctor Morales Zapata. Por indicios. Los indicios nos llevan a tener la certeza de que es el presidente, vuelvo a decir. ¿Por indicios hay certeza? Sí, claro, los indicios son plena prueba. Y la plena prueba es lo que termina la certeza para tomar decisiones judiciales. Doña María, es prueba indiciaria. El tema, estoy hablando específicamente del presidente. Bueno, en este caso no es como lo normal que estoy acostumbrada a trabajar, ¿verdad? Nosotros para trabajar algo lo tenemos que oficializar. En el caso de los diputados tienen una ventaja que es que con el hecho de las comparecencias ellos pueden tomar esa información como cierta, por eso van bajo juramento, reciben información que es solicitada por parte de ellos, entonces toda esa información que ellos toman para su función, para su labor, es tomada como lo indica el señor Ronnie, correcto, como cierta. Es muy diferente a la función que nosotros realizamos, obviamente, pero para la función que don Ronnie menciona y explica, es válida y es aceptada por cuanto la ley se los permite. ¿Cuál tomo como cierta y cuál no tomo como cierta de la información que se adquiere? Porque, por ejemplo, en el tema de Víctor Morales Zapata, específicamente sobre los mensajes, uno podría decir, bueno, tomo como cierta la comparecencia del presidente, o tomo como cierta la comparecencia de Fernando Rodríguez. ¿Cuál tomo como cierta? Ok, ahí es un poco de valoración más subjetiva, ¿verdad? Es más valoración de lo que tenemos, porque no solamente nos vamos a basar por lo que hayan dicho ellos, sino que tenemos mayor documentación. Por ejemplo, ellos pidieron información, por decirte algo, bitácoras de ingreso a casa presidencial. Ajá. Entonces, esa información que a pesar de que no se dio a conocer en una comparecencia, servía de complemento para verificar si lo que indicó, por mencionar un ejemplo, doña Paola Mora, es cierto y coincide con las bitácoras de ingreso de la casa presidencial. En las declaraciones del presidente, le pregunto, ¿hay certeza jurídica? En este caso no se valoró de esa forma, ¿verdad? Ya ahí sí habría que esperar la valoración del Ministerio Público. Y yo quisiera, sí, porque ella además tiene ciertas limitaciones. Sí, lo entiendo. Y de hecho, me puede decir las veces que esté limitada, no todo. Y yo sí quiero entrar en algo que es importante de las preguntas que vos le hacías. Pero déjeme hacer una pregunta y le doy chance. ¿Certeza jurídica no se entró a valorar en esa apreciación? No, señor. ¿Hay certeza técnica en esa apreciación? ¿De que el presidente presionó lo mismo? Es un poco de lo que le indicaba don Ronnie, que no puedo referirme, tal vez don Ronnie con su criterio. Es subjetivo, Ronnie. Sí. Bueno, finalmente, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es lo que hace? Complementado. Rico al derecho. Señor. Que pasa por la valoración y la subjetividad de quienes toman las decisiones. Por eso hay decisiones y hay abogados que llegan irresponsablemente y le dicen a sus clientes, este caso está ganado, y llegan y hay una resolución contraria. ¿Por qué? Porque el derecho no se lee en su letra muerta. Hay una persona que se llama operador de derecho, que es la que la interpreta, así se llama, y la aplica según los razonamientos de la sana crítica y el análisis de la prueba que se da. Hasta los jueces son subjetivos, por eso hay resoluciones que son apeladas y que después en segunda instancia a veces son reformadas y vuelven a ser reformadas cuando llegan a casación. Pasó por 3 análisis diferentes y puede haber 3 puntos de vista diferentes. Eso pasa también en el ámbito de lo político. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que da cierta certeza de que el trabajo se hace bien? Cuando 9 personas, como en el caso del presidente, incluyendo 2 de la fracción de gobierno y una de las más leales al gobierno, doña Nidia Jiménez, aprueban, 9 personas vieron como ciertas las mismas cosas. Después de analizar 32,000 folios, después de pasar 5 meses estudiando, releyendo, viendo con asesores, nosotros mismos, cada una de esa documentación, yo tengo, desde mi formación, con la prueba que tengo, certeza por las omisiones y actuaciones de la Presidencia de la República de que el presidente giró instrucciones para que sucediera. Hablemos de Daniel Gallardo, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Qué hizo, don Daniel? ¿Qué encontraron que hizo? Como es tan amplio
quisiera irme específicamente. Hombre, yo ayer pensé en contratarlo de locutor de Monumental. Duró usted 1 hora leyendo de seguido. Así es. Solo se equivocó con doña Patricia, pero fuera de eso. Y no fue para hacerle bullying, fue que se salió de verdad. Mire, por ejemplo, hay cosas interesantes. Daniel Gallardo, en la entrevista que tuvo en la Asamblea Legislativa, habla que su relación con Juan Carlos Bolaños fue más de índole laboral por la jerarquía que él tenía, pero que él no tenía casi contacto con Juan Carlos Bolaños. El registro de llamadas del informe del OIJ hace un registro de 565 llamadas entre ellas. Y claro que es una relación. Claro, pero además uno podría decir, bueno, si se dio en el tiempo en que Daniel era presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y él era contratista, hasta podría uno darle una justificación de que era muy, como dicen que don Juan Carlos es muy intenso, de que estaba detrás de viendo cómo iba el proceso licitatorio, que qué estaba pasando, bueno, 1000 cosas, podría uno pensar, que no es adecuado, pero puede pensar que no hay nada malo. Pero es que esas 565 llamadas son del 2014, cuando ya don Daniel ya no era presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, ¿cómo llega usted y le dice a la comisión que no tiene cercanía? Y en un análisis de llamadas de 2014 hay 565 llamadas. Evidentemente el señor Daniel Gallardo le mintió a la comisión. Y yo lo que dije, te lo dije de la primera vez que dice, es que no nos miente la comisión. Los diputados y diputadas somos la representación de los costarricenses. Cuando una persona llega a la comisión y miente, le está mintiendo a todo el pueblo costarricense. Don Ronnie, en el caso de don Daniel Gallardo, le pidieron al Ministerio Público abrir causa por perjurio. No, en el caso... ¿Por qué? Porque en el caso de Daniel Gallardo, uno podría... Yo no quisiera tocar este tema porque es muy complejo. Decir que las resoluciones del pasado y que había una protección a la clase política en el Poder Judicial podría poner y dejar en tela de duda la honorabilidad del Poder Judicial, y no tengo pruebas para afirmar eso. Pero el caso de Daniel Gallardo ya tuvo un proceso judicial en el que se desestimó la causa, y entonces nosotros en este país nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. Pero no son los mismos hechos, digamos, si él dice en comisión, no tengo relación con Juan Carlos Bolaños. Bueno, pero por aquí tiene 565 llamadas. Claro. ¿Por qué no le recomendaron al Ministerio Público abrir proceso a él y a toda la gente que según el informe mintió en la comisión? Vamos a ver, hay varias razones que nosotros tomamos como consideración. Diríamos en derecho un criterio de oportunidad. Habría que determinar sobre qué acciones específicas nosotros podríamos poder darle seguimiento dentro de los 6 meses que nos tocan. ¿Y por qué se le pide, por ejemplo, en el caso particular a Daniel Gallardo que renuncie a la candidatura? En el caso personal voy a decir mi apreciación y las consideraciones que yo di. En ese momento en que empezábamos a discutir, que fue uno de los primeros temas, yo veía poco probable de que pudiéramos votar este informe en el plenario legislativo en los 3 meses que nos quedan como Asamblea Legislativa. Eso significa que este informe probablemente se discute y se vote en la próxima legislatura. Imagínese, como diríamos en buen tico, Randall, qué jodido que una de las personas señaladas en este informe sea de los que le toque discutir y votar. Es una consecuencia política, pero yo, digamos, a lo que quiero llegar, y esta será la última pregunta sobre don Daniel, porque son 24 personas sobre las que necesito preguntarle. A don Daniel no le piden al Ministerio Público accionar penalmente por falso testimonio porque era presidente de la Comisión de Emergencias en un gobierno de Liberación Nacional, don Ronnie. No, don Daniel inclusive dejó el partido hace mucho. ¿Y por qué no hicieron eso? O sea, tienen un montón de recomendaciones en el nosotros somos 3 diputados, inclusive de los 9. Este caso fue analizado con mayor detalle por compañeros que no están en el Partido de Liberación Nacional. Nosotros tratamos de delegar la responsabilidad de algunos temas, o sea, la propuesta tratando de que las personas que analizaban esos temas no tuvieran ninguna relación para que después no se hablara de... Pero era un párrafo en el informe. Sí, bueno, pero no hubo un consenso ni un acuerdo que considerara que de conformad con eso. ¿El tema lo tocaron?
O sea, sí, una posibilidad en la claro, mesa. todo se habló. Mira, aquí había un momento en que nos decíamos, vamos a tener la mitad del país en la cárcel. Pero ahí es donde había que determinar cuáles eran realmente los alcances. Nosotros nos parece que es más importante determinar, y por eso se remite para que haya más prueba en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, el análisis de los posibles contratos que dio dio Daniel Gallardo. Pero si hay un claro ejemplo de que mintió en la comisión es Daniel Gallardo. Bueno, esa es la apreciación suya, don Randall, y por eso es tan rico el derecho, porque pasa por la interpretación. A mí me parece, yo puedo coincidir con vos, pero de repente no habían otras 9 personas que coincidieran con nosotros. Claro, lo que no entiendo es quién no coincidió en esto. Por eso le pregunto, el tema estaba sobre la mesa, todos los y temas, alguien brincó y dijo, no, lo de Daniel no. No, es que, vamos a ver, analizábamos cosas donde realmente también pensamos en la honra de las personas. Es muy fácil mandar a todo el mundo al Ministerio Público, Randall, y es casi como ni en la honra. Bueno, dame un segundo. Es casi que todos y todas los costarricenses que ven esto como un escándalo, lo ven como parte de lo que hubiera sido lo más fácil. Hubiera sido lo más fácil remitir a todo el mundo al Ministerio Público, pedir los despidos, las renuncias de todo el mundo, pero se tuvieron cuidados. No hicimos eso, Randall. Casi. Usted dio la cantidad de inhabilitaciones que pidieron. Pero vea, por ejemplo, hay gente que dice, ¿por qué Luis Vázquez no estuvo? ¿Por qué no estuvo Pedro Muñoz? Entonces fueron selectivos a la hora de establecer recomendaciones. Se analizaron cosas y condiciones. Por ejemplo, le voy a decir en Luis Vázquez, donde nosotros analizábamos que las personas que se están enviando a la Procuraduría de la Ética se tienen por certeza que solicitaron o recibieron un beneficio del parte del señor Juan Carlos Bolaños, que ese es uno de los requisitos para que se configure el delito de tráfico de influencias. En el caso del señor Luis Vázquez, sí, discursos muy, muy vehementes en favor de todo esto, pero no hay en todos los 32,000 folios un solo elemento de prueba que nos haga ver que hay un beneficio para don Luis Vázquez. Intente contestarme en 30 segundos antes de irme a la pausa comercial. ¿Por qué a Daniel Gallardo no le piden a la Fiscalía que le abra causa por falso testimonio? ¿Por qué? Porque no llegamos a la conclusión que hubiera los suficientes elementos de prueba en este momento para tener claramente que había cometido un delito. Porque una cosa es mentir y otra cosa es omitir información. Él dice, y es como es una apreciación, de que para él esta cantidad de llamadas no se genera una relación de amistad. ¿Para usted? Para mí sí. ¿Y a quién no le pareció que eso no reflejaba una relación? Es que precisamente una de las decisiones que tomó la comisión es que para que no hubiera ni torceduras de brazos, ni llamadas, ni responsabilizar a uno o al otro, tomamos la decisión de que las deliberaciones fueran secretas. Yo no voy a revelar las deliberaciones porque sería yo el primero en incumplir lo que solicité que se hiciera, ¿verdad? Déjeme autorizar un receso, don Ronnie, en la entrevista 2:38. Vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. 2:38. Porque la realidad tiene muchos tonos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2:42 p.m. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Don Ronnie Monge, presidente de la Comisión Investigadora de los Créditos del BCR en la Asamblea Legislativa, está con nosotros, y María Vargas, que es analista criminal del OIJ y abogada también. Pasemos a Celso Gamboa Sánchez. Entre todo lo que dijeron en el informe de don Ronnie, hay una cosa que me llamó la atención, y es el condominio en Jacó. Yo no recuerdo, yo vi todas las comparecencias de la comisión, no recuerdo que le preguntaran a don Celso eso, pero sostienen con certeza no sostienen que él adquirió una propiedad, un condominio en Jacó a 130 millones de colones que no se sabe, $130,000, sí, corrijo, que no se sabe de dónde lo sacó. ¿De dónde salió eso? Bueno, hay varios detalles. Uno es, hay una nota, creo que es en el diario CR Hoy, que aparece eso, y le hacen una concordancia con las declaraciones del presidente del Club Sport Herediano, David Patey, como le quieran llamar. Yo lo he oído de las dos formas. Sí. Algunas veces lo digo de una forma y me corrigen, y entonces ya ni sé cómo decirle al señor.
Para nadie es un secreto, Randall, que yo, desde que salió implicado don Celso Gamboa, he dicho públicamente que don Celso es mi amigo. Y yo tomé una decisión que era abstraerme de la discusión del tema de Celso Gamboa, porque para bien o para mal lo que dijera podría ser malinterpretado y podría ser una piedra de tropiezo en la búsqueda de la unanimidad del informe. Así que yo en esa discusión no estuve, simplemente recibí la información y me allané a lo que había decidido la mayoría. Inclusive es en el único criterio que usted puede ver en el cual este diputado no suscribió una leyenda que hizo en todos los demás señalamientos, que es hasta que en los casos donde hay un proceso judicial, hasta que y por la independencia de poderes, se deje terminar ese proceso y conforme a esa resolución se recomiende lo respectivo. Sí, me llamó la atención, este no viene. Sí, es porque yo en ese no estuve en la práctica esto significa, le pregunto, que la destitución la puede ordenar de una vez la Asamblea Legislativa. No, tiene que pasar por un proceso administrativo disciplinario. Hay una nota. Ahí no lo dice. De hecho, vea lo que dice. No, pero sí hay una nota al inicio. Me paró el pelo. Aquí hay una nota que es importante, que lo que pasa es de esas notas que nadie lee, pero al inicio de las conclusiones y recomendaciones del Poder Judicial dice esto: toda recomendación indicada en este informe debe comprenderse como una recomendación para el órgano competente y para que su realización deberá respetarse el debido proceso que corresponda. Ok. Es que a mí me paró el pelo, ya ahora entiendo, usted no estuvo en esa redacción. En el caso del magistrado Celso Gamboa dice, respetando su derecho de defensa. Sí, por supuesto, ya faltaba más. Eso aplica para todas las personas, pero aquí se dice explícitamente, porque usted lo leyó ayer, respetando su derecho de defensa. Claro, pero si usted ve en el voto de la sala, bueno, en el voto no, en la resolución o en lo que se aprobó de la sala tercera, le voy a leer lo que dice. Este texto literalmente, porque en algún momento iba a ser voto salvado, después se sumaron los votos suficientes para que quedara así, dice: tomando en consideración la existencia de los procedimientos disciplinarios señalados y actualmente en trámite, en donde los magistrados y magistradas investigados cuentan con la garantía del debido proceso y defensa, en congruencia con el principio de independencia de poderes, es opinión de esta comisión, en principio decía de este diputado, que dictadas las respectivas recomendaciones y decisiones del Poder Judicial, de forma en que caso de encontrarlo responsable, la Asamblea Legislativa proceda a su destitución. Entonces aquí dice, en caso de que los procesos lleguen y determinen que hay suficientes causales de conforme a la ley orgánica del Poder Judicial, la Constitución y otras leyes de que procede la destitución, pasar a la Asamblea Legislativa para lo que sea. Y si usted analiza también las resoluciones o las determinaciones que tomó la comisión respecto al diputado Guevara Gut y Víctor Morales Zapata, también dicen lo mismo, que si se encuentra el responsable de los causas judiciales que se le piden, bueno, se hace la petición. En el único caso que se da esa salvedad es en esa situación. Los compañeros y compañeras diputados sostienen que con solo la coletilla de inicio era suficiente, y efectivamente esa coletilla enmarca lo que dice un voto de la Sala Constitucional. Pero, y yo, aprovechando que estamos en un programa tan escuchado, hay que entender que esto se lee para todas las recomendaciones que engloba el Poder Judicial, que obviamente yo la leí, pero después cuando leo cada una de las recomendaciones, de la gente no lo asocia. Lo agrega en el texto, sí. Pero está bien. María, en el caso de este condominio en Jacó, ¿hay certeza técnica? Hablemos de lo técnico. María no puede hablar de otro resorte, de que no se sabe de dónde se sacaron los $130,000. Efectivamente, no existe más que, creo que es una nota periodística, ahorita no recuerdo porque es tantísima la información, pero si mal no recuerdo, creo que la fuente, algo particular que existió en el trabajo es que cada uno de los eventos cuenta con una fuente que respalda lo que se colocó. Si mal no recuerdo, porque era muchísima la información que se maneja, esa raíz, el informe consta de 3 fuentes, por hablarlo de alguna forma. La fuente número 1, que eran las comparecencias, que si mal no recuerdo, tal vez Ronnie me colabora, en alguna comparecencia creo que no se tomó esto, ¿verdad? Se tomó de una nota periodística, pero además amparado con la declaración de David Peiti, que decía de que supuestamente Juan Carlos Bolaños le había solicitado un préstamo por una suma alrededor del precio de ese condominio para cancelar una deuda que tenía el señor Gamboa en uno de los bancos. Y veamos de dónde salió la plata. Registro Nacional de la Propiedad.
Estoy haciendo la consulta en tiempo real. Celso Gamboa Sánchez. 2 propiedades, Cartago, Punta Arenas. Punta Arenas dice... Hipoteca $121,600. Abierta 30 años. Scotiabank. Sí. Y ahí está la plata con la que se compró el condominio. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que usualmente cuando una hipoteca es en dólares, solo se presta el 80% del valor de la propiedad. Ajá. En principio, si la propiedad, según la misma publicación del señor Gamboa de hoy en su blog, si la propiedad cuesta 130,000, el 20% de primo hubieran sido $26,000, lo cual significa que solo le hubieran podido prestar $104,000 dentro de... Depende del avalúo. Depende del avalúo. No, el valor real. Siempre prevalece el valor real. Bueno, ¿y usted tiene hipoteca? Sí, claro. Yo también, depende del avalúo. Si el avalúo me da 100 millones, me prestan 80. Bueno, ese es el problema de Juan Carlos Bolaños, ¿verdad? El avalúo del Banco Popular fue muy alto y hoy las propiedades se remataron, pero no se pueden vender. Entonces, por supuesto, hay muchos factores. Pero es que el informe dice, no se sabe dónde salió la plata de Scotiabank. Una parte. Sí. El problema es... $121,600. Sí. Lo otro es eso, de que los compañeros hacen, yo voy obviamente como presidente de la comisión, aunque yo no haya estado, yo voy a hacer la defensa del informe, porque respaldo lo que los compañeros decidieron, porque además fue una decisión que yo tomé, que yo me adhería al criterio de mayoría en ese caso. La lógica tiene que ver con las informaciones que hace David Patey, de que si bien se dice y se deja explícito que existía una deuda, entonces hay una concordancia con la deuda del Scotiabank, pero lo que pretendía era cancelarse. Hay que tomar en cuenta que lo que dijo el señor Patey es que lo que se buscaba era que él cancelara esa deuda, no teniendo una nueva deuda, casi como un regalo, ¿verdad? Claro, lo que me llama la atención es la redacción, pero es que usted no participó en esa en particular, porque no dice determinar si Celso Gamboa le pidió a David Patey, o como se diga, la plata del préstamo, sino dice, no se sabe dónde salió. Si, usted es abogado, y María también, en términos taxativos, ahí dice en el informe, no se sabe dónde salió la plata, ahí está. Sí, hay parte del dinero que salió de ahí, indudablemente. El dinero es que yo creo que la redacción efectivamente pudo haberse precisado de que hay un ligamen con el dinero que supuestamente le pidieron a David Patey para cancelar supuestamente esa Voy a hipoteca. hacer lo que ustedes hicieron con Gallardo, porque no me da chance en los 24, voy a escoger algunos. Víctor Morales Zapata, beneficio material. ¿Tienen certeza que recibió un beneficio material de Juan Carlos Bolaños? Hay información de prensa y de llamadas telefónicas a la administradora del lugar que dice que efectivamente fue a pagar este señor que es empleado de Juan Carlos Bolaños y que dijo que el que se iba a quedar ahí era Víctor Morales Zapata. Es un audio que subió el diario Extra a su página oficial y que además constata en una publicación y que cuesta la transcripción de la comunicación completa. Mario Barrenechea, también yo soy fanático de los detalles. Lo noto. Sí, me ayuda para la entrevista, pero es que Mario Barrenechea, en el caso de Mario Barrenechea dice, se recomienda su despido. Punto. Nótese, usted que es abogado, además don Ronnie, que accesa mucho a esa parte suya, no dice que se despida sin responsabilidad personal, lo pueden despedir mañana. ¿Usted sabe cuánto es el salario de Mario Barrenechea? 15 millones de colones. Imagínese la liquidación de ese señor. Dice que se despide y se inhabilite por 10 años. Vamos a ver. Hay cosas que vienen tácitamente en las recomendaciones, ¿verdad? Paupa, en el derecho. No, pero es que en el derecho no podemos decir, ahí viene tácitamente dicho. A quien le toca, sí, claro, pero a quien le toca despedir, y por la jurisprudencia es cuando, según el artículo 81 del Código de Trabajo, cuando hay una falta grave como la que se le está achacando a él y que además es una persona sujeta, está privada de libertad. O sea, son requisitos, son condiciones establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo para la pérdida de confianza, y el despido por pérdida de confianza solo es uno, es un despido sin responsabilidad patronal.
O sea, nosotros no somos los que vamos a pedir el despido. Le estamos pidiendo al Banco de Costa Rica, a la administración, a la junta directiva, que proceda con el despido. Ellos, que son los que van a tener que redactar la carta de despido, tendrán que hacerlo con base al ordenamiento jurídico. La solicitud de despido no es algo antojadizo de la comisión. Es con base a los hechos que son relatados como conclusiones, y con base en esas conclusiones es que el Banco de Costa Rica, a través de su junta directiva, debe despedir, y con base a esas conclusiones es sin responsabilidad patronal. Hay unas conclusiones que amparan, no podemos ver la recomendación aislada de las conclusiones que se tomaron. Wilmer Ramos, dice Carlos Alvarado que solo le pedirá la renuncia si la Procuraduría lo encuentra responsable de faltas a la probidad. Mire, a mí me preocupa eso. O sea, yo creo que la política de este país no da ya para ser tibio. Si lo quiere dejar, es parte de la decisión de la campaña, con lo que le corresponde. Pero yo creo que un partido que ha sido baluarte de la ética, decirle y pasarle la recomendación, es que desde ayer lo anda haciendo, antier, don Carlos, cuando dijo que el futuro de Wilmer Ramos dependía de la Asamblea Legislativa. Lo dijo aquí el jueves. Y ahora depende de la Procuraduría de la Ética, y probablemente después de la Fiscalía. O sea, un líder demuestra su liderazgo cuando toma decisiones y cuando son dolorosas. Don Ronnie, déjenme ir a la segunda pausa comercial, es donde escogen la canción de cierre, así es que para que estén listos, porque regresamos para hablar de otras personas que figuran en el informe. Supongo que se enteró ayer, estaba muy ocupado ayer, pero se enteró de lo de Óscar González, el magistro de la Sala Penal de la Corte. Claro, es uno de los elementos que yo he puesto para decir de que teníamos que tener prudencia a la hora de pedir ciertas cosas. Por supuesto, en el caso de que el informe sea de que el proceso administrativo posterior salga sin éxito o a favor de la persona que ustedes están cuestionando, o el proceso penal, la Comisión es responsable de daños a la imagen, daño civil. No, nosotros actuamos como un órgano legislativo que bajo el ámbito del control político tiene una irresponsabilidad, pero a pesar de eso quisimos hacer esto muy responsablemente, y por eso es que en casi todos los casos siempre se pone que si es constatada la falta, se solicita tal y tal cosa. ¿Y en los que no? En los que no... ¿En los que no ponen eso? En los que no... Seguramente usted incluyó por previsor. Finalmente, por eso está la coletilla que está en todos los que no están incluidos, que está al principio de la... ¿No hay responsabilidad civil para la comisión en caso de que se demuestre lo contrario? No, porque... Y se haya dañado la imagen. En todas las recomendaciones, finalmente está que debe cumplirse... Recomendarse, como dice el voto de la Sala Constitucional, recomendarle al órgano competente para que realice y respete el debido proceso y haga lo que corresponda. 2:56, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Matices. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Son las 3 de la tarde con 1 minuto. Gracias por estar con nosotros en Matices. A la gente también que nos sigue a través del Facebook Live, invitándolos para mañana. En los últimos 10 días hemos tenido una seguidilla de candidatos presidenciales en Matices. El viernes hace 8 estuvo don Otto Guevara del Movimiento Libertario. El lunes estuvo don Juan Diego Castro del Partido Integración Nacional. El miércoles estuvo Antonio Álvarez de Santi de Liberación Nacional. El jueves estuvo don Carlos Alvarado del PAC. El viernes estuvo don Edgardo Araya del Frente Amplio. Y mañana miércoles estará con nosotros don Rodolfo Pisa, candidato del Partido Unidad Social Cristiana. Me las metí en medio. Sí, quedó don Ronnie Monge a la mitad. Pero es que era necesario, don Ronnie. Esto es un tema país innegable. Hablemos de los magistrados de la Sala tercera de la Corte, que vamos a ver, yo entiendo que hoy los medios le bajamos en la dinámica un poco el perfil a esto, en el sentido de que todos le damos pelota a el presidente de la República, en las conclusiones del presidente de la República, todos los titulares son respecto a esto, pero es que en el informe está el presidente del Poder Judicial,
nada más y nada menos como miembro de los magistrados de la Sala Tercera de la Corte. ¿Qué dijeron de los magistrados? Mire, esta es la discusión más compleja que se dio, y como lo pueden ver en el informe, es la única que tuvo 3 propuestas de votación. Tuvo 3 votaciones, una que tuvo 4 votos, una que tuvo 3 y una que tuvo 2 votos. Entonces está el criterio de don Otón, doña Nidia y Patricia, que amparados en la coletilla que yo he citado momentos atrás, decían que es criterio de estos diputados que los magistrados de la Sala Tercera incumplieron gravemente sus funciones y deberes como jueces, por lo cual deben ser destituidos de sus cargos. Mi lectura de eso, y por eso no la avalé, era que tienen que ser, aunque venga la coletilla, el debido proceso, como se lee esto, es que se pide la destitución ya. Ellos decían que no, que era lógico que se interpretara que había que respetar el debido proceso, pero desde mi punto de vista, la lectura de esta propuesta era para que el titular de hoy fuera: diputados piden destitución de Sala Tercera, así como está. Había uno que era un poco más intermedio, la apuesta nuestra, que es el de la diputada Piz Feinsilber y José Alberto Alfaro, que decía: es criterio de los suscritos, respetando la separación de poderes y en apego a las garantías constitucionales, es criterio de estos diputados que se cuenta con elementos suficientes para dar inicio a un procedimiento disciplinario tendiente a su destitución. Entonces, esto ya lo hace como tendencioso, porque dice tendiente a su destitución. O sea, ya dice que el proceso que se inicia es para destituir. Tiene que terminar en destitución. Sí, claro, dice, respetando el debido proceso y el derecho a la legítima defensa de los magistrados. Versus el texto que finalmente se aplica. El primer párrafo es una modificación de los diputados del PUS que estuvieron presentes en la comisión. O sea, solo uno votaba, pero Rafa Ortiz y William Alvarado, que dice: de la investigación realizada por esta comisión hay determinadas acciones u omisiones imputables a los magistrados y magistradas de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que a juicio de esta comisión implican un incumplimiento del rigor de sus funciones y que son reprochables por los medios de constitucionales y legales establecidos. Siguiente párrafo: tomando en consideración la existencia de los procedimientos disciplinarios señalados y actualmente en trámite, en donde los magistrados y magistradas investigados cuentan con las garantías del debido proceso y de defensa, en congruencia con el principio de independencia de poderes, es opinión de esta comisión que, dictadas las respectivas recomendaciones y decisiones del Poder Judicial, de forma en que en caso de encontrar los responsables, la Asamblea Legislativa proceda a su destitución. Entonces, ves que es claramente marcado de que en caso de que haya una responsabilidad, sí cabe la destitución, pero diciendo que se respete el proceso ya iniciado. No, ni que este informe no está como usted quiso. Yo podría decir que uno no puede pensar en ideales. Siempre hay un ideal para todo en la vida, pero uno tiene que ser práctico y realista. Yo creo que este informe tiene lo que podía contener, constituyendo un acuerdo entre 9 diputados y diputadas de 6 fracciones legislativas. Un acuerdo político. Más que político, un acuerdo de trabajo no partidario, que yo quiero dejar eso claro, no es partidario, es político, hay 9 visiones diferentes, y este párrafo de la Sala Tercera deja claramente que hay visiones de cómo se enfrentan diferentes situaciones. Creo que todos vemos lo mismo, que si hay una falta grave de los miembros magistrados de la Sala Tercera, deben irse, por respeto a la institucionalidad inclusive. El cómo se dice, solo el cómo se dice lo mismo, llevó a 3 redacciones diferentes. Ese párrafo que quedó finalmente en el de la Sala Tercera, está como usted lo quiere, así estrictamente. Sí. ¿O le agregaría algo, le cambiaría algo? Yo me siento por satisfecho. ¿Tuvo que ceder algo en ese párrafo? No, agregar el párrafo inicial que indica que hay situaciones reprochables. Yo sí me eliminaron un párrafo que yo decía de que ya era una justificación mía muy técnica, en el sentido de que algunos compañeros decían de que la Sala Tercera había cometido un error con la resolución de desestimación de la causa
contra los compañeros diputados. Desde mi punto de vista, con la prueba que había y que ellos tenían, aunque se tomaran en cuenta las llamadas, quien da la información es la fiscalía, y esa la información que pasó a la fiscalía no era suficiente para la siguiente etapa procesal. Si la fiscalía falló, ya eso es un análisis diferente, pero lo que suministró la fiscalía no daba para poder pasar. Ricky González no está en el informe. No está en el informe de Ricky González. ¿Por qué? Porque es el fiscal que solicitó la desestimación. No. Que le pasó la desestimación a doña Berenice. No. ¿Quién es? Si en mi despacho uno de mis asesores hace algo mal, el responsable soy yo. Pero está en media investigación administrativa de ellos. Correcto. Nosotros, hay un... Él y la muchacha Susi. Gracias, Susi Valverde. No, yo soy del criterio de que hay una persona política responsable, en este caso laboralmente responsable. Lo que hagan mis subalternos es mi responsabilidad. Sí, claro, pero ustedes también están estableciendo responsabilidades penales, ¿no, Ronnie? Estamos remitiendo, pero ellos ya claro, pero ellos ya tienen una investigación. Y otros que también tienen investigación alientan a la fiscalía, ustedes le dicen que por favor. Claro, pero son jerarcas, son personas que tienen la responsabilidad. Por ejemplo, yo podría haber dicho que las muchachas que pasaron el correo... ¿A quién ponerle? No, Randall, es que yo podría decir que las muchachas que pasaron el correo diciendo, mire, por órdenes de la presidencia y del ministro Wilmer Ramos, aceleren el proceso, y podríamos llamarlo porque ellas son finalmente las que están pidiendo el aceleramiento del proceso. No, aquí hay un jerarca responsable que es el que tiene que asumir yo esa estoy de acuerdo con usted que hay después. un jerarca responsable políticamente. Sí, y nosotros estamos haciendo recomendaciones políticas. Y me dijo técnicas, jurídicas y políticas. Claro, pero ¿y dónde está lo jurídico ahí? En que él sea el jerarca el que asuma. Es el máximo responsable de la institución. Eso es lo jurídico. Eso es lo que dice en la Ley General de la Administración Pública. El jerarca es el que vela por el desempeño y es no solo políticamente, sino también finalmente responsable de lo que sale de sus despachos. Jorge Chavarría, que ya no trabaja, ¿verdad? No, ya se acogió a su jubilación. Don Jorge Chavarría, ayer hubo cierta confusión. Don Jorge Chavarría, ¿qué dice el informe, don Ronnie? De don Jorge Chavarría se le reprocha bastantes cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de la fiscalía. Se habló mucho de inclusive los casos anteriores. Se recomienda la inhabilitación por 10 años de cargos públicos. Así es. Y se le invita a los partidos a no ponerlo en ningún... ¿Qué se le señaló específicamente a don Jorge Chavarría? La exclusión de uno de los personas que estaban en la denuncia anónima contra Guido Marín. Se le achaca, lo cual es real. Él no sigue investigación y lo manda a está bien que no se viera en la parte que él tenía que seguir, que es a los miembros de los supremos poderes. Lo curioso es que ahí se mete a Walter Céspedes, que no es miembro de un supremo poder, y en cambio a Guido Marín se le excluye, y Guido Marín era el encargado de proveeduría de la Comisión Nacional de Emergencias en los tiempos de Daniel Gallardo, y que se dieron unos contratos fuertes con el señor Bolaños. También se le da la responsabilidad de hacer caso omiso a las recomendaciones del OIJ con respecto a lo de las llamadas, y obviamente se le achaca que finalmente la resolución de la Sala Tercera es de una u otra manera sugerida, porque lo que ha hecho la Sala Tercera en los casos de los procesamientos contra los miembros de los supremos poderes es acoger las resoluciones que da la Fiscalía General, y casi que la parte resolutiva de la misma sala es copia de la... Eso habla pésimo de los magistrados, por cierto. Sí. El rango de tiempo de análisis, y eso es parte de lo que se le reprocha. ¿Cuánto lo analizaron eso? Vamos a ver. ¿Cuánto es eso? Menos de un año, si no mal. Menos de un año. No, pero además el detalle, digamos, que el que lo hace más duro es como se trata de exponer en la comisión, que obviamente hay que analizarlo, que en el momento en que se somete a discusión y se vota dura como un minuto. ¿Sí? Entonces ellos lo que explican es que ellos trabajan un borrador, se circula, y si no hay objeciones, cuando se llega a votar nada más se dice
tal caso, a favor, en contra, y se vota. Normalmente votan en miembros de supremos poderes, como diga la fiscalía. Como el 100% de los casos, es una de las cosas que quedó detallada. El 100% de los casos en los últimos 10 años. Pero eso no habla mal de don Jorge, habla mal de los magistrados. Yo creo que deja un sinsabor en los dos. Yo no podría que hablar mal, porque igual yo podría decir que nosotros votamos 1100 mociones de fertilización in vitro. Por supuesto, pero... Por eso, yo lo que no quiero llamar es que por la votación... Claro, pero es que ustedes votan las mociones, don Ronnie, pero por el voto de su moción, una persona no pierde un derecho. Claro. Bueno, podría ser. Uno podría decir que el derecho... Bueno, de manera inmediata, digamos. María, desde lo técnico, ¿a usted la dejó satisfecha el informe? Claramente, a nivel de graficación de información y lo que fue técnicamente analizado por parte de mi persona con la información que fue aportada por ellos, se cumplió el objetivo, que era hacer o crear una línea de tiempo y un flujograma de relaciones que nos permitiera hacer una comprensión pronta, precisa, simple de todo ese cúmulo de expedientes que ayer pudimos ver en conferencia de prensa. Creo que el objetivo por parte de la simplificación de la información se cumplió, y lo vamos a ver con la manipulación de la información a través de la línea de tiempo, el flujograma de relaciones y todo esto, que va a permitir que todos podamos entender fácilmente o con una cronología, por lo menos una secuencia lógica, todo este cúmulo de información que quiera o no quiera es difícil de procesar uno mismo, porque claro, es mucha la información, es mucho nombre, es mucho datos, son muchos eventos, pero de una manera gráfica es más fácil su comprensión, por lo que considero que sí fue oportuno todo lo que se logró efectuar en este corto tiempo, porque en realidad fue bastante corto, pero nos permitió trabajar en equipo, que fue el éxito tal vez de la confección del informe. ¿Usted brindó recomendaciones sobre las conclusiones? No, señor, no estaba dentro de mis funciones. Mi única función era el organizar información y graficarla. ¿Hay alguna experiencia parecida en el OIJ que usted conozca? Que yo conozca, no, señor. Abrió brecha usted. Sí. Don Ronnie, ¿quién inhabilita? Lo que pidieron, ¿quién lo ejecuta? ¿Quién inhabilita? Vamos a ver, lo de destitución no se lo pregunto porque es que depende del funcionario. Así es. Pero la inhabilitación para ocupar cargos públicos es tema jurisdiccional, es decir, tiene que ser un juzgado penal quien lo estime, puede ser el Tribunal Supremo de Elecciones, sería la misma Asamblea Legislativa. Esta parte es política, es parte de lo que uno llamaría es una resolución política. Esto es un llamado a quienes ostenten el poder para que respeten el informe, y si tienen la posibilidad que los costarricenses le deleguen las representaciones de este país, no elijan en cargos públicos a estas personas. Eso es un llamado meramente político. Gracias a las personas también que nos reportan sintonía en Twitter, como Eric Maltés y la Mula de Carga, que nos estaban reportando sintonía más temprano. Déjeme hacerlo más práctico. Le doy el nombre de quienes ustedes plantearon inhabilitación y usted me dice quién escoge si lo inhabilitan o no. ¿Le parece? Sí. Ok. Celso Gamboa. Bueno, desde el Poder Judicial, porque se está pidiendo inhabilitación en cargos públicos, hasta en cualquier cargo político, que sería... Claro, pero ¿quién debería inhabilitar si se cumple? No, es que esto es político, entonces es que no se le nombre. O sea, si mañana Randall Rivera es presidente de la República, y esto que es una petición política, Randall Rivera como presidente de la República y siendo consecuente con el informe de la Asamblea Legislativa, decide no nombrarlo. Claro, entonces dependerá de los partidos políticos. Claro, correcto. Pero es que ustedes en algunos casos le dicen a los partidos políticos tomar en consideración esto, y otros se solicita la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Claro, es que hay algunos que son miembros de partidos políticos, claro, entonces se le pide directamente al partido político. Hay otros. Entonces las inhabilitaciones dependerán de los partidos políticos. Claro. No es una recomendación que ustedes hacen al Ministerio Público para que vamos a ver, si es condenado penalmente, el juez lo puede decidir. El juez puede decidirlo, ya eso son cosas diferentes. Pero estamos hablando que independientemente del juicio, del valor judicial, en estos casos de la inhabilitación política, sí es un llamado político que es por el mero peso político de lo que ha pedido la Asamblea Legislativa. ¿Quién determinó los años? ¿Cómo hicieron? Era una de las preguntas que hoy me hicieron en la mañana una colega. Me dijo, ¿cómo fijaron? 10, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo lo fijaron? 10 años
es lo máximo que permite el ordenamiento jurídico. Esos fue el caso más fuerte que fue para doña Paola. 10 años por caso. No. Porque el más fuerte es Raven, 4 y 8. No, esto no es de sumatorio. Es lo máximo que se puede pedir 10. En ese caso de Raven, aplicaría, si se le aplica, lo máximo es 8 años. Ok. El más amplio fue 10 años. A los que a su criterio, al criterio de la comisión, establecieron faltas más gravosas es 10 años. 10 años. Ok. ¿Cómo fijaron el 5 de Ronald Solís, por ejemplo? O de Fabián Bolio, o de Eduardo Ramírez. Que es una falta que era grave porque no le estamos dando 1 año, 2 años, o sea, era fuerte, pero no era sujeto de la máxima sanción ni las sanciones intermedias que se pusieron. Y las más bajas, Mónica Zainini, 4 años. ¿Por qué 4 y no 5, digamos? Yo sé que a la gente, tal vez que nos está escuchando, diga, ¿qué pregunta más rara está haciendo Randall? Pero es que los abogados normalmente plantean esas preguntas. ¿Por qué 5 y no 4? ¿Por qué 10 y no 8? Porque Mónica 4 y, por ejemplo, Gustavo Arias, que también es directivo 6. ¿Sí? Porque Gustavo Arias y el otro señor que se me escapó ya el nombre, no solo eran directivos, sino eran miembros del consejo de crédito. No, de auditoría. Entonces la auditoría conocía de los problemas de crédito, según lo dijo el auditor interno del Banco de Costa Rica, y ellos guardaron silencio, y cuando llegaron a la comisión también guardaron silencio y sostuvieron que el crédito era bueno. Pero las sanciones son subjetivas. O sea, es decir, vamos a ver. Cuando uno va a un proceso administrativo o penal, la pena o la sanción debería venir establecida en la norma en la que usted se está basando. Es que hay un rango. Por supuesto, y un rango. El rango es de un día a 10 años. Ajá, ¿según quién? Según el ordenamiento jurídico costarricense, el máximo es 10 años. Claro, pero ¿según quién, don Ronnie? O sea, según la ley de enriquecimiento ilícito, según el Código Procesal Penal, según el Código Civil, ¿según quién? Bueno, hay jurisprudencia señalada por votos de la Sala Constitucional, según la Sala no Cuarta. se puede pasar de 10 años en los cargos. Porque en Costa Rica no hay ninguna pena de ningún tipo que sea privativa de los derechos políticos. Ni a los derechos políticos, ni inclusive a la libertad. Todas tienen un límite. Claro, pero ese movimiento, digamos, en medio de los márgenes, es subjetivo. O sea, a alguien se le ocurrió decir, mira, claro, a la que no es tan grave 5. Claro, pero igual que las penas, por ejemplo, dicen de 3 a 6 años. La valoración de quien le emite, hay una valoración subjetiva, es decir, es grave y le voy a poner la máxima pena. Y también una valoración subjetiva donde dice, no, se configura el delito, pero no hay elementos como que se diga de alevosía, ensañamiento y otros que son las agravantes para la hora de determinar la pena. Nosotros usamos atenuantes y agravantes. Los agravantes fueron desde nuestra consideración, obviamente, los que merecían mayor, los que tenían más conocimiento, los que defendieron más y sabiendo que estaban generándole un daño al Banco de Costa Rica, insistieron, sostuvieron, defendieron y hasta mintieron para sostener el crédito. Las inhabilitaciones, entonces, en conclusión, dependen de los partidos políticos y su voluntad de exceptuando los que en sede penal sean estipuladas directamente por el juez responsable del caso. Qué complicado, Ronnie. No todos son casos judiciales, ¿verdad? No, por supuesto, que es complicado donde dependemos de los partidos políticos. Pero es que eso es lo que tenemos en el ordenamiento. Nosotros no podemos ir más allá de lo que la ley nos permite. Imagínese en el caso de don Daniel. Don Daniel, por favor, renuncia a la candidatura. No voy a renunciar. Bueno, entonces digámosle al jefe don Daniel, don Avelino, dígale a don Daniel que renuncie. ¿Y salvó el voto en esa recomendación? Sí. No. Por esto es un órgano político y no jurídico. Siguen las instancias. Y por eso es que nosotros tenemos que darle la continuidad para que junto con la prensa el Poder Judicial haga y la Procuraduría de la Ética lo que le corresponde, donde ahí sí son vinculantes. Precisamente por eso nosotros remitimos al órgano que tiene la capacidad de sancionar. Lo demás son señalamientos políticos. Y esos señalamientos políticos que nosotros hemos hecho tienen que ir acompañados de la acción de las instituciones que pueden sancionar. Llámese Ministerio Público y llámese Procuraduría de la Ética. Ministerio Público cuando se han cometido delitos, Procuraduría de la Ética cuando se han cometido hechos que faltan al deber de probidad y a la ética pública. Don Ronnie, muchas gracias por haber venido hoy. ¿Y la canción? Sí, no, ya se la voy a ver. Es que primero los despido. Deme un segundo. Gracias, don Ronnie. Muchas gracias, don Randall, por permitirme una vez más estar. Siempre es un gusto
hablar con usted que tiene esa agudeza de... No hay día que uno llegue a una entrevista con usted que no tenga todas sus hojas bien planificadas de cómo va a ir. Usted no deja nada a la libre, todo está bien fundamentado. Gracias, y trata de llevarnos siempre contra la pared. Es la intención siempre. Gracias, Noroni. Doña María, muchas gracias. Un gusto conocerla. Igualmente, gracias por la invitación. 3 de la tarde con 22 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental, donde conoceremos la reacción de Casa Presidencial al informe, la de Carlos Alvarado también. Mañana a las 2 de la tarde, Matices con don Rodolfo Pisa, candidato del PUSC. Don Ronnie, usted escogió la canción. Ahora sí. ¿Cuál canción es? Nada de esto fue un error. Nada de lo del informe. Gracias, don Ronnie. 3:23. Hasta luego. Feliz tarde.